o 999% de las mesas escrutadas. O sea, No, y que el asunto ha estado tan reñido que quién sabe si de pronto ese pequeño porcentaje diminuto que falta haga una diferencia relevante. Buenos días, Freide, buenos días, Shari. Buenos días, profesor, ¿cómo están? Bien, La bien, profe. bien, Bueno, bien. saludos. Aquí preguntando si algún día vamos a tener resultados en el Perú. Sí. Las votaciones acá en América este año han estado muy reñidas. Bueno, el del año pasado. Bueno, en fin. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué se cuentan ustedes? ¿Todo bien? Mi profesor Nicolás está cumpliendo años. Ah, Nicole, feliz cumpleaños. Muchas gracias, profesor. ¿Por qué te quedaste callada? Sí, te tiene que decir, profesor, cumpleaños hoy. No, porque es como otro día cualquiera. Estoy celebrando que ya me queda un año menos de vida. Nicole, mira, debería ser positiva un año más de vida. Nah. ¿Cuántos años cumples, Nicole? Para desviar ese comentario. 17. Ah, 17. Ajá. ¿Quién es el mayor, quién es el mayor de ustedes? Sebastián. Sebastián. Cumple los 18 el próximo año, en enero. El otro año en enero. O sea, nadie alcanza los 18 este año. No. Nada, no, puede votar. Ah, ah, ok. Normalmente en los cursos que yo he visto siempre hay alguien que llega a los 18 en 11. Me parece. El año pasado creo que también había alguien con 18 en 11, creo. No recuerdo bien. Bueno, en fin, eso es un clásico siempre de cada promoción. Veo que ustedes son uno de los pocos cursos en verdad ajustados a la edad, por lo que parece. Bien. ¿Qué, Nicole, qué vas a hacer hoy? ¿Tienes pudín? ¿Tienes cake? No, porque es que aquí, o sea, yo no estoy con mi mamá, entonces aquí son testigos de Jehová y ellos no celebran eso. Ah, ok. Comprendo, comprendo. Ya. Bueno, ¿y qué pasa con los demás? Vamos, presiónenlos, por favor, para que comencemos pronto. Profesor, ha sido igual en las otras clases, seguramente. Seguramente por las lluvias de ayer, algunos sectores pues andan mal de electricidad. Lluvia de ayer. Por su casa no llovió. Pues bueno, ahí, sí, sí, obvio, ya recuerdo que sí. Lo que pasa es que ayer estaba en esa hora en otro lugar, entonces no tenía la memoria de mi casa. Pero sí, bueno, lo digo también porque yo vengo de 3 clases y, bueno, hubo algunos que faltaron, pero eran poquitos. Eh, entonces, bueno, esperemos a que entren a ver. Si los que tienen relatoría para hoy están acá, pues sería bueno. Yo sé que Kenneth es uno de ellos y el otro es Mendoza, Kenneth y Mendoza. Bueno, vamos 11 y el número no crece. Y los relatores no han publicado la relatoría, ¿cierto? No, lo que veo. ¿Ustedes de qué clase vienen, por cierto? Bueno, sí, ¿Cómo? ¿Qué están leyendo con él ahorita? Ah, están leyendo Romeo, Julieta. Mm. Ustedes leyeron con él el Quijote, ¿verdad? Completico, ¿cierto? Los 2 libros. El año pasado. Sí, señor. Ok.
que tienen después de esto, o sea, después del almuerzo, quiero decir, con Ricardo, ¿verdad? Ok. Ustedes ahorita no están viendo italiano, ¿cierto? Oh, sí, imaginé. He escuchado por ahí. Bueno, no en todos los relatores todavía, ¿cierto? Ahí está. Hola Esteban, hola Eliana, hola Elkin. Sí, Buen día, profe. ¿qué tal? Mm, no han entrado los relatores todavía. Bueno, dado el caso, yo creo que podríamos entonces ir empezando. Eh, si en el caso de la relatoría ambas se pueden leer la siguiente semana. Bueno, hoy quien le toca relatoría vendría después de Mendoza y quiénes vienen. Nicolino. ¿Quién? Creo que Nicolino era. Nicole, ¿confirmas? Nicolino está aquí. Sí, profesor. Sí, sí, Ah, aquí sí, está. estoy aquí. ¿Cómo así que no está aquí, Carlos? ¿Cómo así? Carlos, Sí, ya me dijeron, ya la felicité. Eso no es de felicitaciones y el regalo. y afirmó tener un año menos de vida. Pero con este comentario que hiciste, Nicole, que ganas tengo yo de darte un regalo. No mentiras, Nicole, cuando entremos, si Dios lo permite, les llevo chocolates a los cumplimentados hasta la fecha. Y 2 horas. No me gusta el chocolate. No lo consumo. Pues me lo hace a mí. ¿Cuál es el problema? Profesor, nos deje 2 horas. Bueno, a ver, Nicole, entonces a ver qué te gusta para ajustarme. Las botas. Unas botas ahí de Falabella que cuestan 120.000 barras. Unas botas, Una, sí. qué grandes aspiraciones. Algo así que no pase de 2.000 pesitos. Trululú. Es un paquetico de No, turno. tampoco consumo gomitas. Ay, Dios Entonces mío. una fruta, pues, listo. Una fruta. Sí, una manzana verde. Ah, también te gustan las manzanas verdes, excelente, muy bien, excelente. Bueno, por lo menos en algo se coincide aquí. Bien, entonces te tocaría a ti, Nicole, también de regalo de cumpleaños, tienes ahí la relatoría hoy con Dinora. ¿Dinora ya está acá? ¿Dinora? Parece que no. Bueno, listo. Ok, entonces, Nicole, dado el caso, tú te encargas sola. Sí. O, bueno, ¿quién viene después de Dinora? En la lista. Esteban, Esteban. Ok, bueno, entonces Esteban, Profesor, pero encárgate. ya ahí no la va a entrar, sino que ya está teniendo problemas con internet. No entendí absolutamente nada, sabe la Ahí no la última. ya va a entrar. Ah, ya va a entrar, listo, bueno, perfecto. Entonces, bueno, Nicole con Dinora se encarga Sí. de la relatoría. Listo, bien. Bueno, entonces, procedamos. La semana pasada estuvimos hablando ¿recuerdan? Bueno, el caso de China, el caso de Turquía, y comenzamos un poco con el caso de Italia. Estamos en los años 20. Voy a presentar pantalla. Me dicen cuando estén viendo, por favor. ¿Ya están viendo? Ok, bien. Entonces, la semana pasada alcanzamos a tocar un poco el caso de Italia. Ya esto lo habíamos mencionado. Italia se había unificado en 1870. Bueno, es todavía un país con mucha diversidad cultural regional, con unas aspiraciones coloniales frustradas, un poco parecido a Alemania, con una monarquía constitucional que bastante republicana en comparación con Alemania. Pues bueno, en la Primera Guerra Mundial habían, digamos, jugado a favor de la Entente, se sintieron, sin embargo, defraudados después por no ver cumplidas sus aspiraciones territoriales. Bueno, entonces, así como pasó con prácticamente todos los países después de la Primera Guerra Mundial, Italia enfrentó dificultades económicas, como todos los países, quizás con la excepción de Estados Unidos. Todos los países europeos realmente entraron en periodos de muchas dificultades económicas después de la guerra. Ese periodo, por cierto, de los años 20 y 30
que median entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda se le suele llamar el periodo de entreguerras. ¿Okay? Una acotación importante, que es lo que estamos revisando en general en diferentes casos. Entonces, como también ocurrió con Alemania, pues en Italia, después de la guerra, se presentaba una rampante inflación. ¿Sí? Esa inflación, les expliqué y les reitero, se debe en gran medida al hecho de que cuando un país está en economía de guerras, necesita normalmente mucho dinero para poder comprar los elementos necesarios para poder, bueno, llevar a cabo la guerra, ¿sí? Y inmediatamente, pues esa presión de recursos normalmente se traslada hacia el área de la impresión, ¿sí? La impresión de dinero, de papel moneda. En ese momento, antes de la guerra, existía, digamos, un consenso económico mundial de que los países debían tratar de limitar sus emisiones, como se le llama, sus emisiones de dinero. De hecho, a esa emisión de dinero se le llama, bueno, a ese control en la emisión de dinero se le llamaba, bueno, más bien esa emisión del control de dinero estaba regulada por un sistema que se llamaba el patrón oro, que básicamente correspondía al hecho de que los bancos, bueno, los países en general, todas las entidades financieras debían tener lo que se llamaba un respaldo en metálico, un respaldo en oro de su, bueno, de sus riquezas y de todo su capital circulante, de toda su, bueno, me equivoqué en el término, de todo el papel moneda, okay, que estaba en circulación, ¿sí? En otras palabras, el papel moneda debe tener un respaldo en oro, en las reservas. No debía imprimirse más papel moneda del que, bueno, no debía imprimirse más valor monetario en billetes del que existía en la reserva financiera, en la reserva del banco o del Estado. Eso de alguna forma, pues, bueno, ayudaba a que existiera una regulación, los países tuvieran una limitación en la cantidad de emisiones y por tanto la inflación siempre estuviera bien controladita, como debía estar. Como creo que ustedes han visto en economía, pues el problema de la inflación es que suben los precios, la inflación finalmente es una, por eso se llama inflación porque se inflan los precios más velozmente que lo que crece el salario. Eso es lo que es en última la inflación. ¿Sí? Bueno, en general inflación es simplemente aumento de precios, ¿ok? Pero pues la inflación afecta cuando esta crece de manera descontrolada y crece más rápido de lo que crece, de lo que aumenta el salario, ¿ok? Entonces, disminuye la capacidad adquisitiva y pues ahí evidentemente se da una pérdida de condiciones económicas de gran parte de la población. La inflación en general es una de las situaciones económicas más temidas todavía al día de hoy. Los países siempre casi que concentran su política monetaria, su política económica, incluso en mantener la inflación siempre a raya, porque cuando la inflación se dispara, pues las economías enseguida se caen. Que todas las economías modernas se basan efectivamente en el mercado. Cuando la inflación aumenta mucho, se pierde lo que se llama la capacidad adquisitiva. O sea, como la inflación crece más que lo que crece el salario, por ejemplo, entonces la capacidad de compra de los actores económicos disminuye muchísimo. ¿Ok? Sencillo, si un libro valía normalmente 20.000 pesos y mi salario antes era de 1.500.000, por decirlo de alguna forma, pues si el libro aumenta, bueno, la comida, ¿no? Pongamos la comida, quiero decir, aumenta no de 20.000 pesos la unidad, sino a 200.000 pesos la unidad, pues si mi salario se mantiene igual, en 1.500.000, pues efectivamente mi capacidad de comprar alimentos se verá disminuida de manera significativa. Eso afecta muchísimo la economía, simplemente porque la gente se muera de hambre, porque obviamente por eso, sino por alguna razón mucho más estructural, y es que como la economía se basa en el mercado, si la gente pierde capacidad de adquisición, evidentemente la demanda baja. Si la demanda baja, entonces el mismo incentivo para la producción en las empresas se pierde. Si el incentivo en la producción en las empresas se pierde, ¿qué va a hablar? Okay. Si el incentivo en la producción de las empresas se pierde, bajan las ganancias muchísimo, se dan despidos masivos y pues automáticamente las empresas dejan de pagar, por ejemplo, las deudas que tienen con los bancos
teniendo poco capital, comienzan a subir muchísimo las tasas de interés y pues ahí nada más con esto que les acabo de decir, toda la economía básicamente se paralizaría, fundamentalmente. O sea, la inflación, algo tan aparentemente inocente como que los precios suban, más de lo que debería, puede ser el detonante de una crisis económica tremenda. Básicamente, económico incluso. Sí. Entonces, se concentran mucho en evitar que eso ocurra. Y una de las cosas que más le temen los gobiernos de derecha, por ejemplo, los gobiernos de izquierda, sí, por ejemplo, en el caso de Colombia, es que, y bueno, y esto no se puede negar por lo demás, los gobiernos de izquierda históricamente han tenido una tendencia a ser muy emisores, o sea, a emitir demasiado libremente, emitir dinero más de lo que deberían, justamente para sufragar gasto público. ¿Sí? Un poquito para que cuando ustedes escuchen debates económicos sobre propuestas presidenciales y lo demás, tengan un poco más de conocimiento en eso. Es decir, casi que el debate eterno siempre entre los gobiernos de derecha y los de izquierda en la actualidad, sobre todo aquí en América Latina, es que los gobiernos de izquierda les quieren aumentar el gasto público. Para aumentar el gasto público necesitan dinero. El punto es cómo se consigue ese dinero. Entonces, el recurso básico de los gobiernos de derecha es el endeudamiento externo, o sea, endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, etcétera. O sea, aumentar la deuda externa. El recurso típico de los gobiernos de izquierda es emitir, ¿ok? Ambos tienen sus problemas, ¿sí? El endeudamiento externo, pues, básicamente genera una dependencia económica bastante alta y también política del gobierno, del país, hacia estas entidades exteriores, que normalmente priorizan, por cierto, el rendimiento económico y casi que, bueno, descuidan completamente el bienestar social. ¿Ok? Al mismo tiempo que, pues, estas instituciones internacionales suelen fomentar mucho la inversión internacional a las multinacionales y pues estas multinacionales normalmente tienen muy poco interés en el bienestar de las localidades donde extraen recursos, como es lo que pasa con la minería. Y también tienen muy poco interés en el equilibrio ecológico, ¿ok? O sea, priorizan exclusivamente la ganancia. En el caso de un gobierno que recurre mucho a la emisión, o sea, a imprimir mucho papel moneda, aunque hoy en día ya no existe el patrón oro, hoy en día se supone que los gobiernos deben tener una prudencia que se basa en los cálculos económicos. Cuando estos gobiernos de izquierda, muchas veces suelen ser de izquierda, no siempre, pero sí ocurre mucho con los de izquierda, cuando quieren aumentar el gasto público, o sea, aumentar, por ejemplo, los subsidios a la población, necesitan dinero, no quieren endeudarse o no quieren endeudarse tanto, también porque muchas veces estas entidades internacionales no les prestan porque son gobiernos de izquierda, entonces recurren a la emisión de dinero. ¿Sí? Aumentan la emisión, aumentando la emisión tiene más recursos disponibles a corto plazo, pero en el mediano plazo, incluso en el corto plazo, pues aumenta la inflación. Al aumentar la inflación, automáticamente se dispara la posibilidad, la probabilidad de que se dé, en últimas, todo un efecto dominó económico que termine desembocando en una crisis económica en la que se paraliza toda la actividad económica del país, la capacidad adquisitiva de la gente se reduce. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, el bolívar es una moneda que en este momento pues está tan desvalorizada, precisamente por ese procedimiento. ¿Ok? Aquí un poquito una orientación económica sobre la inflación y por qué surge y lo demás. Entonces, era importante. Entonces, bueno, vuelvo acá a Italia. En Italia ocurre esta inflación. Y como en este momento, en esa época, pues la revolución de octubre en Rusia estaba muy fresca, entonces los terratenientes y los empresarios comenzaron a temer inmediatamente que en Italia fuera a ocurrir una revolución bolchevique, pero en su país, evidentemente. ¿Ok? Pero en Rusia el resultado sería un poco distinto. Sí, y esto es una lección muy importante sobre lo que es capaz de hacer el temor o el terror de una población en cuanto a decisiones políticas. Porque como el bolchevismo había generado, pues bueno, en últimas había dado lugar a una cruenta guerra civil, como lo vimos cuando hablamos de la Revolución Rusa,
en la que hubo, por cierto, un alto componente de venganza contra los terratenientes por parte de los campesinos y contra los jefes de las empresas por parte de los obreros. Muchas empresas fueron, recuerdan ustedes, colectivizadas, o sea, pasaron a la administración de comités obreros en sí mismos, los empresarios fueron doblegados fundamentalmente. Entonces, en países como Italia, cuando surge estas movilizaciones de obreros, pues el temor a una revolución bolchevique se dispara muchísimo. Y en eso surge una figura que fue Benito Mussolini, que va, digamos, a aprovechar ese terror social, ese temor social hacia la revolución comunista. Y comienza a aprovechar eso para generar o para lanzar toda una serie de discursos que podemos llamar claramente demagógicos. ¿Okay? Esa demagogia, para ser bastante claro, es un tipo de discurso que se alimenta de las pasiones de una masa, de una multitud, para lograr un apoyo político inmediato y masivo, para que la redundancia un multitudinario. ¿Ok? A ver, si es verdad, la figura de Mussolini es una figura más bien oportunista. Las personas que han estudiado el fascismo en detalle han encontrado que en principio el fascismo no era ninguna propuesta política concreta, sino que realmente fue a partir de un oportunismo político de un personaje que buscaba el poder, y más bien fue después de conseguir el poder que se fue perfilando una orientación política, por decirlo de una forma. O sea, no hubo una ideología que precediera a la acción política, sino que un poco fue como lo contrario. Fue más bien primero como un oportunismo político que después dio lugar de alguna forma a una cierta estructura ideológica que sin embargo nunca fue del todo clara. Entonces Mussolini funda un grupo que se llama los Fasci di Combattimento. ¿Sí? Esta palabra fasci es una evocación de un antiguo objeto que existe en el mundo romano. Era un objeto simbólico que representaba la autoridad de los tribunos y de los magistrados romanos, de los cónsules y de los tribunos. ¿Ok? Era un conjunto de estacas de madera que estaban alineadas como era una estructura cilíndrica y que era atravesada por un asta que era coronada por un hacha, se llamaba el fasces, para decirlo en latín. Era como repito, era un objeto que simbolizaba la autoridad, fundamentalmente. Entonces, fasci di combattimento sería como los portadores del fasci, algo así. ¿Listo? Evidentemente, pues hay una evocación clara al antiguo mundo romano. Entonces, Mussolini, pues con este grupo, lanza toda una campaña, esta organización lanza una campaña que en muchos sentidos fue terrorista, ¿sí? Porque pues al mismo tiempo que está atizando el juego político contra los izquierdistas, contra los comunistas, los socialistas, los obreros, también lanza campañas contra ellos, campañas de izquierda, campañas contra los grupos de izquierdistas. Se dan atentados, fundamentalmente asesinatos, entre otras. Hay un uso activo de la violencia contra los movimientos de izquierda. Y como los terratenientes y los empresarios en gran medida compartían ese mismo terror hacia la izquierda, y esos terratenientes y empresarios eran la élite del país, que estaba detrás del control, por ejemplo, de la policía, del ejército, entonces resulta que surge una complicidad, digamos, silenciosa entre estos fasci di combattimento y el ejército y la policía, por lo menos con los sectores más importantes. Básicamente se vuelven algo así como una especie de fuerza paramilitar, de algún modo, ¿ok? ¿Sí? Estos fasci di combattimento son, para llamarlos en palabras acá colombianas, una fuerza paramilitar que cuenta con la complicidad de los organismos estatales importantes, pese a que no son grupos evidentemente de derecho, de ninguna manera, ¿ok? Y todo porque hay una confluencia de un temor hacia una revolución bolchevique, ¿ok? Entonces, en esto hay un predominio de la ideología de la fuerza, una ideología de la fuerza y la violencia para conseguir el poder a como de lugar, ¿sí? Suprimir la oposición izquierdista, la oposición comunista, puede instaurar efectivamente un orden que sea rígido y que garantice el anticomunismo. Casi que prácticamente ese es el único componente ideológico que hay en el fascismo en su origen. Su única ideología realmente es una no ideología, es decir, el anticomunismo. ¿Sí? Evitar a toda costa que surja una revolución comunista en Italia. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, pues este grupo de Mussolini va cobrando más fuerza, más visibilidad, también mucha más popularidad, va creciendo en popularidad,
especialmente en ciertos sectores intermedios de la sociedad, los sectores, las clases medias, no solamente las clases de los terratenientes, son las clases medias urbanas, o sea, las clases de profesionales, intermedios, vinculados a la burocracia, por ejemplo, vinculados a los oficios en general de las ciudades, no los obreros, o la mayoría no, algunos grupos obreros sí, sino lo que se suelen llamar las clases medias son principalmente las que van a apoyar este movimiento político, que son esas clases que tienen cierto ingreso económico en las ciudades, digamos más que los obreros, pero no alcanzan a ser élite, no alcanzan a estar en los estratos socioeconómicos elevados. Entonces, esa población de estratos medios que vive principalmente en las ciudades, que es, bueno, que es la que es como el bulto de alguna forma de esta población urbana, es la que más va a apoyar efectivamente al fascismo, un poco atemorizada por este surgimiento comunista en Italia, que ellos de alguna forma perciben como una amenaza a sus aspiraciones socioeconómicas. Entonces, en ese contexto, un apoyo masivo, un uso constante del discurso de masas, ¿sí?, acompañado de esta política, digamos, terrorista paramilitar, va a hacer que Mussolini se vuelva una figura de mucha presión política, va a lograr ejercer presión sobre el gobierno de Italia muy fuertemente, sobre el rey, y entonces se va a dar lo que se llama la marcha sobre Roma. Por cierto, este grupo de los fasci di combattimento comenzaron a utilizar pues, un símbolo en color, ellos usaban unas camisas negras, por eso se llamaban también los camisas negras, ¿sí? Entonces se da la marcha sobre Roma. En la marcha sobre Roma, Mussolini exige que se le debe, o sea, básicamente es un chantaje, es una extorsión, ¿sí? O se me permite participar en el poder, se me nombra primer ministro, o bueno, aquí voy a desatar una campaña de violencia fundamentalmente en el país. El rey era Víctor Manuel III, ¿sí? Recuerdan que era una monarquía constitucional, cede a la presión de Mussolini y lo convierte, bueno, en el presidente de su gabinete de ministros. Y bueno, tiempo después Mussolini aprovecha eso, ¿sí? De hecho, se hace elegir democráticamente después de eso y pues bueno, toma medidas ya que van a ser netamente dictatoriales. Mussolini va a suprimir el parlamento y bueno, a partir de eso toma plenamente las riendas del Estado italiano. En últimas, fue un proceso para enumerarlo, de movilización masiva, uso sistemático de la fuerza, de la violencia y empleo sistemático del chantaje político. También no se puede, bueno, de la extorsión política, y no se puede aquí desestimar el componente importante de un apoyo importantísimo, muy relevante de los sectores medios de la sociedad, una complicidad de las fuerzas de orden, de la policía y el ejército, y quizás también una debilidad de carácter del rey de Italia, ¿ok? Entonces, cuando uno habla de esto, pues, digamos, uno puede enumerar aquí como cuáles van a ser después de la eliminación del Parlamento, uno puede de alguna forma pensar cuáles son las características generales o el perfil estándar, como lo llamamos aquí, de un gobierno fascista y en últimas también de un gobierno totalitario, como también vamos a ver ahora con la Unión Soviética, cuyo inaugurador en gran medida fue justamente Mussolini, ¿ok? Aunque Mussolini bebe del ejemplo de lo que se está formando en Rusia en ese momento con la Unión Soviética. Entonces, primer punto, una anulación completa de todo partido de oposición, ¿ok? El gobierno se entiende que debe ser de un único partido, eso aquí unipartidismo. Sí, la oposición se acalla, se suprime, ¿sí? Se extirpa. No puede haber un partido de oposición. Un gobierno unipartidista, un único partido. Hay una supresión completa de la libertad de prensa y de expresión. O sea, no se consienten formas algunas de expresión de malestar contra el Estado ni contra el régimen. Un gobierno netamente autoritario, eso está de más decirlo. Esto se evidencia en la eliminación de los componentes republicanos como tal del Estado, en lo que se refiere a división del poder, ¿sí? O sea, eliminación del Parlamento, puede ser eliminación un cierre del Congreso, ¿ok? Son medidas típicas fascistas. Una eliminación o supresión de las Cortes, o sea, de la autonomía del poder judicial. En otras palabras, cualquier medida que vaya en contra de la autonomía de poderes
sea, de la división o de la autonomía de poderes, prácticamente es una medida fascista, para que lo entendamos mejor, ¿listo? Repito, cualquier medida gubernamental que apunte a eliminar o a reducir la autonomía de los poderes en un gobierno republicano se debe entender en un contexto moderno como una jugada, una política, por lo menos, si no fascista como tal, sí por lo menos como fascista, digamos, de corte fascista. ¿Ok? Hay un virulento anticomunismo, listo, un temor a todo lo que sea izquierda, rampante, eso prácticamente es la espina dorsal del movimiento. Cualquier cosa que huele a izquierda, eso automáticamente eso se entiende como el rival, como el enemigo, como el archienemigo, o el némesis del Estado, ¿listo? Hay en ese sentido toda una oposición completa a toda ideología de lucha de clases, ¿ok? Es básicamente pues, el elemento central del planteamiento marxista, si ustedes recuerdan. ¿Okay? Marx entendió que la sociedad se divide en unas clases sociales que constituyen diferentes sectores dentro de la sociedad en las cuales las personas desempeñan determinados roles económicos. Marx entendió que la historia de la humanidad se debe entender como un flujo constante o más bien como un ring, un cuadrilátero en el que las diferentes clases sociales están luchando por los medios de producción. ¿Sí? Básicamente. Entonces Marx entiende la sociedad y la historia como básicamente como una lucha de clases. ¿Ok? Esta es una perspectiva de la sociedad que va completamente en contra de la perspectiva tradicional de la sociedad, que es una perspectiva mucho más orgánica en la que los diferentes sectores sociales, diversos, diferentes unos de otros, se complementan mutuamente para formar el Estado o la sociedad, como era la doctrina católica, por ejemplo. ¿Sí? En el caso del fascismo, pues el fascismo también va a promover completamente una idea de la armonía social, en la que cada sector social, digamos que desempeña un rol asignado que se complementa con los otros. O sea, no hay lucha de clases, hay complementariedad de clases, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Hay un elemento central aquí que es el de la movilización de las masas, basada en el culto a la personalidad del líder. ¿Ok? Es decir, hay una veneración prácticamente religiosa hacia el líder. Este líder tiene contacto con las masas constantemente y ese contacto de las masas se da principalmente a través de discursos que tienen un fuerte carácter emotivo. ¿Okay? Hay una revitalización o una revigorización, por decirlo de alguna manera, de la política como un aliciente del apasionamiento, ¿ok? Colectivo, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿ok? Eso, por ejemplo, contrasta con lo que eran los políticos en Gran Bretaña en ese momento, que eran políticos que daban discursos, pero digamos que el discurso siempre se había movido en medio de una priorización de la mesura del uso de la palabra, de la ecuanimidad al hablar, ¿sí? De mantener como una distancia emotiva con el público. Eso se va a romper con el fascismo. O sea, la idea tradicional del político hasta ese momento en Europa era como el político que de alguna forma guía a las masas, pero no explota la emoción de las masas, no se une emocionalmente a las masas, sino que mantiene una distancia, prácticamente como rectora. ¿Listo? Bueno, los fascistas en general, los totalitarios, pero principalmente con el fascismo, van a recurrir a una movilización emotiva de las masas. Para eso van a recurrir a sus miedos, a sus pasiones, a su fervor incluso. ¿Ok? En el caso de Mussolini, el anticomunismo. En el caso, por ejemplo, de Hitler, que va a ser el aprendiz mejorado de Mussolini, entre comillas, por ejemplo, va a ser recurrir a ese odio histórico que tenía el alemán por el judío, por ejemplo, ¿listo? A explotar las pasiones de las masas. Eso es lo que se llama demagogia, ¿listo? Explotar las pasiones de las masas, ¿ok? Este elemento fundamental de la infalibilidad del líder, el líder sí o sí tiene la razón, fundamentalmente, el líder no se le critica, ¿ok? El líder siempre está en lo cierto, ¿ok? Esto está vinculado al culto de la personalidad del líder. Hay un ferviente uso de la propaganda, de hecho, un legado que todavía hoy en día pervive, que dejaron los fascistas,
y en general los totalitarios, es el del intensivo uso de la propaganda política. ¿Okay? Muchísimo. Esta es la época en la que nace prácticamente la propaganda. La propaganda en el mundo occidental nace con el fascismo. ¿Sí? La última está vinculado al hecho de fomentar la adoración al líder, la adoración al movimiento, la adoración al partido, la adoración a la ideología. Ok, entonces, bueno, este es un lema que, por cierto, describe muy bien lo que ocurre con el fascismo. Toda mentira suficientemente repetida se convierte en verdad. Sí, está detrás del uso de la propaganda. Ok, hay un elemento de lavado de cerebro aquí muy activo, ¿listo? Esta es la época en la que, por cierto, ya existen grandes avances en la ciencia de la psicología. De hecho, los años 20 fueron justamente la época en la que se desarrolló la teoría conductual de la psicología, que entiende que los seres humanos respondemos a impulsos que de alguna manera pueden manipularse. Entonces, un ser humano puede ser manipulado de alguna forma mentalmente si se le confirman o se le rechazan determinadas acciones a partir de estímulos. Por ejemplo, si yo hago algo bueno, pues te doy un chocolate. El chocolate genera un impulso de placer, una sensación de placer. Y bueno, psicológicamente yo asocio el placer del chocolate con el haber actuado de determinada forma. O el castigo, ¿verdad? Pues una palmada o un golpe asociado a una acción que es equivocada. Listo. Eso se llama conductismo. De alguna forma, pues en esta época, este conocimiento psicológico está en auge, prácticamente en pleno auge. Y pues bueno, va a verse reflejado justamente en esta política de masas del fascismo. Hay un visceral, asiduo, acentuadísimo nacionalismo que se va a explotar, hace parte justamente de las pasiones de las masas. ¿Sí? Lo italiano, lo alemán, después con Hitler. En el caso de Italia y de Alemania, especialmente porque son países cuyas poblaciones se sintieron defraudadas por el fin de la Primera Guerra Mundial. En el caso de Italia, por sus frustradas aspiraciones imperiales. En el caso de Alemania, porque pues hubo una herida emocional muy fuerte para el pueblo alemán, que era un pueblo muy nacionalista, ¿okay? Y que sin embargo pues tuvo que sufrir un tratado de paz que fue realmente humillante para Alemania. ¿Okay? Entonces, esa humillación a Alemania y también a Italia en cierto sentido, pues fue un caldo de cultivo perfecto para una población que se llenó de pasiones ultranacionalistas y de revanchismo contra las potencias victoriosas, especialmente Francia, contra Francia. Esperemos un momento. Perdón. Hay un apoyo al gran capital. ¿Sí? Esto es uno de los elementos que más se suele resaltar en la distinción entre el fascismo y el comunismo. Es que, bueno, el fascismo puede entenderse como un promotor del capitalismo, en el sentido común de la palabra. ¿Alguien quiere decir algo? Que es cierto, un micrófono prendido. ¿Quién tiene el micrófono prendido? Ah, ok, listo, bueno, bien. O sea, hay un apoyo al gran capital, es decir, hay una alianza con las empresas, con los empresarios, incluso con algunos sectores obreros también, por cierto, ¿sí? Tanto en el caso alemán como en el caso italiano. En el caso alemán yo lo hablaré en las clases más adelante. Pero bueno, hay un punto importante que quiero resaltar, es que el fascismo se entiende como capitalista, básicamente, netamente capitalista. Hasta cierto punto puede entenderse a veces como un capitalismo de Estado, ¿sí? O sea, un capitalismo que restringe la libertad de operaciones, por decirlo de una manera, y la supedita a las necesidades del Estado. Es un capitalismo que no es liberal como tal. El capitalismo liberal es el capitalismo de libre empresa. Cada quien haga lo que quiere con sus empresas económicas. En un capitalismo de Estado, pues existe cierto grado de libertad de empresa, pero está restringido por necesidades que el mismo Estado impone. O sea, el Estado es el gran agente económico, de alguna forma. Sí. Es un Estado que operaba por lógica netamente capitalista, o sea, de mercado, por ejemplo, sí, esencialmente, y de inversión y de propiedad privada. O sea, hay un respeto a la propiedad privada de ninguna forma se
se suprime ni nada, todo lo contrario, hay un fomento de la propiedad privada, se entiende, se le respalda, ¿sí? Solo que la libre empresa de alguna forma queda como supeditada hasta cierto punto a los designios del Estado, ¿okay? Entonces, en ese sentido, pues hay una distinción respecto al comunismo que es importante. Y bueno, esta idea de este componente del darwinismo social que va a ser más característico como tal de la Alemania de Hitler, o sea, el nacionalsocialismo, que sin embargo ya se perfila también desde esta época. O sea, si ustedes recuerdan, pues bueno, la teoría de la evolución dice que las especies varían darwinismo social, así como entre las especies sobrevive el más apto, que entendían como el más fuerte, también entre las razas humanas la que sobrevive, la que en últimas termina gobernando, termina ejerciendo el poder o la fuerza, es también la más apta, que ellos entendían como la más fuerte. Entonces, por esa razón, el fascismo es una ideología que prácticamente veneraba tanto la fuerza y la violencia, porque entendía que la fuerza y la violencia son la virtud de alguna forma que permite a la raza superior, a los sectores sociales más importantes, o a los seres humanos de última, lograr ser los más aptos para la supervivencia. En el caso de Mussolini, su propuesta no va a estar vinculada a nociones racistas de esta índole, salvo mucho tiempo después y por imitación de Hitler. Pero pues en el nazismo, en el caso de Alemania, sí va desde el mismo principio a haber un componente netamente darwinista social, comprensión de superioridad de razas, una pretendida comprensión biológica de que hay razas que son más aptas, darwinistamente hablando, que otras, que para Hitler evidentemente era la raza blanca, que suele llamar la raza aria. Pero eso, como les digo, va a ser más de Hitler. Mussolini ya va a imitar eso mucho tiempo después, o sea, no era el planteamiento inicial del fascismo. ¿Ok? Ahí está, bueno, una famosa imagen de Mussolini, ¿sí? Le llamaban Il Duce, por cierto, así como a Hitler le llamaban Der Führer, el Führer, como se diría en español, der Führer significa el guía, o sea, Mussolini le decían en italiano Il Duce, el duque, también significaría de alguna forma, pues, bueno, el líder. Entonces, ¿por qué? Para un poco sintetizar este tema, ¿por qué logró el fascismo tomar el poder? Y estas son preguntas importantes porque tiene que ver en gran medida también con el panorama político de hoy en día. En virtud también, en relación también al ejercicio que el año pasado hicimos de comparación, si recuerdan, entre lo que ocurría en esta época y pues un poco el panorama político de hoy. Primer elemento, una situación económica dramática derivada de la guerra. ¿Listo?
especialmente monetaria por la inflación. Segundo elemento, un orgullo nacional herido, en general un orgullo nacional muy exacerbado, un apasionamiento popular muy grande en general, también puede valer por este mismo ítem, ¿sí? Un pánico por una revolución comunista, en general, para abstraerlo más, puede entenderse como un pánico por un enemigo que se entienda, que puede estar ahí un enemigo que se entienda que es un enemigo común que amenaza el orden social. ¿Listo? Un indiscutible temor a los cambios radicales que podrían venir aparejados con esta revolución comunista en el caso de ellos. Temor a los cambios radicales por parte de sectores conservadores muy influyentes. ¿Sí? ¿Ok? En ese sentido, la revolución de octubre en Rusia prácticamente fue la causante directa del fascismo italiano, pero en el sentido contrario, porque los extremos, los excesos y las devastaciones, las debacles que ocurrieron en el proceso revolucionario ruso fueron los que asustaron dramáticamente, ¿sí? Hasta el punto del éxtasis y el paroxismo, ¿sí? A los sectores sociales más conservadores de los demás países europeos. Dijeron, aquí no puede ocurrir eso porque aquí si esto ocurre morimos todos o esto se va al desastre, ¿ok? ¿Sí? O sea, hay surge un discurso catastrofista, por decirlo de alguna manera. Si aquí ocurre la revolución, como ocurrió allá, mejor dicho, si aquí ocurre una revolución de esas, aquí esto se va a pique, esto se destruye, ¿ok? Eso es un pánico. Perdón. Y un último elemento que, bueno, es una naciente cultura de masas, ¿sí? Susceptible al embrujo de demagogos con palabras huecas pero cautivadoras. Esta cultura de masas surge en gran medida pues, a partir de la proliferación de los medios masivos de comunicación, principalmente la prensa, pero también, y muy importante en esta época, la radio. Porque ya la prensa existe desde antes, desde el siglo XIX, pero lo que más va a incentivar una cultura de masas es el surgimiento de la tecnología de la radio que va a ser determinante. Especialmente porque la radio puede comunicar la voz. Y comunicando la voz, la radio puede comunicar la emoción con la que uno dice algo. A diferencia de lo que pasa con un escrito. Yo puedo escribir algo muy emocionado, puedo ponerle todas las exclamaciones que yo quiera, pero nunca va a ser lo mismo poner 3 exclamaciones que yo hablar con pasión. ¿Ok? Entonces, la radio va a ser un elemento tecnológico fundamental de estos años 20 y 30 que va a permitir que esta corriente política llegue a las masas y las toque muy profundamente en sus emociones. ¿Ok? Entonces, tanto Hitler como Mussolini como incluso Stalin van a recurrir muy, muy insistentemente en el uso de la radio como un medio de comunicación masivo para llegar a las almas de las personas y para tocar justamente esos elementos más emocionales más susceptibles, que también los hace más manipulables, por cierto. ¿Okay? Entonces, este es un cuadro general de cómo, de por qué el fascismo logra tomarse el poder. De alguna forma es importante esta enunciación de condiciones porque así que le sirven a uno como una orientación para entender, sobre todo en esta época, para tomarle el pulso a la situación del país o de diferentes sectores del mundo, especialmente en Occidente, donde pueden muchas veces darse las condiciones para que surja un movimiento fascista. Es importante decir, sin embargo, esto es bastante relevante, que de hecho aquí hay un sexto elemento no mencionado que es supremamente importante mencionar. ¿Sí? Y es más general todavía. ¿Ok? En esta época, aunque no está escrito, pero es muy importante, en esta época, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que fue devastadora, bueno, yo no lancé los datos cuando hablé, pero la Primera Guerra Mundial vio morir a cerca de 13 millones de personas, una cifra completamente desconocida hasta ese momento en la historia de Occidente, ¿ok? Que una guerra murieran 13 millones de personas según los mejores cálculos disponibles, de maneras atroces, o sea, una matanza fundamentalmente, contribuyó al debilitamiento de la ideología liberal, ¿sí? Una ideología que derivaba su influencia de la Ilustración, ¿ok? La Ilustración había creado desde el siglo XVIII este ideal del raciocinio, ¿ok? Del liderazgo humano basado en la razón,
y no en lo que entendía como la superstición de las religiones. ¿Listo? Entonces, hay la ilustración, recuerden ustedes, prioriza la razón sobre cualquier otra forma de encontrar soluciones a los problemas. En ese sentido, la ilustración, aunque obviamente contempla el uso de la fuerza, de alguna manera desestima como algo secundario, de segundo orden, elementos como la fuerza o como la misma religiosidad de una población. ¿Listo? Porque sonó como si alguien quisiera entrar, alguien ajeno a la llamada. Y pues aparece alguien con nombre Adi, con doble D, Y. ¿Quién es? Alex, profe. Alex, brother. Ah, ok. Bueno, qué pena con él. Listo. Entonces, en esta época, bueno, aprovecho aquí y lo menciono y lo añado, hay un retroceso de la ideología liberal, ¿ok? Por causa de la devastación de la guerra, ¿sí? Por causa de la devastación de la guerra y el desencanto que generó, ¿ok? ¿Listo? La ideología liberal está retrocediendo, o sea, hay una pérdida de fe en el liberalismo y más que todo, más profundamente, una pérdida de fe en el ideal ilustrado, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ese es un elemento de contexto muy importante. La Primera Guerra Mundial, por eso el año pasado hablamos de todo este periodo, y yo lo mencionaría más adelante cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial. O sea, en esta época Occidente está viviendo una gran crisis, eso le llamamos la gran crisis de Occidente. Es decir, la Primera Guerra Mundial inauguró una gran crisis que principalmente es una gran crisis de fe. O sea, se comienza a perder la credibilidad de este sistema que hasta ese momento, hasta la Primera Guerra Mundial, había parecido otorgar un equilibrio bastante fructífero, muy operativo entre las potencias del mundo, pero que de pronto así de repente generó un conflicto de una escalada que nadie había previsto. Entonces, la desconfianza hacia este sistema, hacia este modo de vida, creció considerablemente en este periodo y por tanto se puede hablar netamente de una pérdida de fe en el liberalismo. Ese es un elemento de contexto. Por eso también, justamente, este otro gran caso que destaca en esta época, que es el de la formación de la Unión Soviética, que va en la misma línea, aunque no es fascista, obviamente, es comunista. Sí, ya hemos hablado del año pasado que pues tanto el fascismo como el comunismo se van a caracterizar porque ambos van a formar un mismo tipo de gobierno que se llama totalitario. ¿Ok? Aunque tienen énfasis económicos y sociales distintos. Entonces, en el caso de Rusia, que es donde surgió la revolución, en los años 20, en los años de entreguerras, sí, pues bueno, hubo un proceso bastante complejo de transición económica. Primeramente, con la revolución, pues hubo una caída tremenda en la producción industrial, ¿ok? Hubo una caída tremenda en el comercio entre la ciudad y el campo dentro de la misma Rusia. Ocurre una gran crisis alimentaria, ¿ok? Sí, que da lugar a confiscaciones a la producción agrícola. Yo les había comentado cuando hablamos de la revolución que los campesinos apoyaron la revolución pero terminarían arrepintiéndose. Esto fue fundamentalmente porque la caída de la producción industrial redujo el comercio con el agro y entonces los campesinos se vieron menos interesados en comerciar con los sectores urbanos y comenzaron a retener ellos mismos la producción. Y entonces las ciudades comenzaron a pasar hambre y pues las autoridades revolucionarias tuvieron que recurrir a confiscar violentamente la producción de los campesinos y pues bueno, por eso la relación entre Lenin y los campesinos se tornó agria, se tornó gris, después de haber sido inicialmente próspera o fructífera. Ocurre en ese proceso la gran hambruna de la que les hablé la vez pasada de 1921, en la que murieron 5 millones de personas, según las mejores cuentas disponibles. O sea, fue una situación terrible, una transición terrible. ¿Sí? Ok, y fíjense, justamente, hablamos acá cuando hablamos precisamente de las características de un gobierno totalitario, pues uno de los elementos fundamentales que permitió lugar, que da lugar a un gobierno de este tipo, es una situación económica dramática, como se veía también en la Unión Soviética. Surge entonces algo que se llamó la nueva política económica. Cuando se estabiliza un poco la situación, Lenin finalmente logra generar una
una medida económica mediante la cual, pues, bueno, no se le hagan confiscaciones a los campesinos, sino que se le cobren impuestos y se les den incentivos para producir. En el 21 se funda la que se llamó la Tercera Internacional Comunista, que representaba, digamos, esta ilusión de los comunistas rusos de convertir esta revolución soviética en una revolución internacional. Como yo les había comentado, la revolución rusa nació como, ideológicamente hablando, como si fuera la vanguardia de lo que se entendían debían ser más revoluciones que debían surgir en los demás países, especialmente los europeos. Se entendía como la pionera de un conjunto de revoluciones venideras. ¿Ok? Entonces, Lenin no estaba pensando en principio en una Rusia soviética nada más, sino estaba pensando en un punto inicial, una mancha inicial a partir del cual se expandiera el color rojo pues, por toda Eurasia. Entonces, por eso se funda la Tercera Internacional, que fue una organización obrera internacional que inicialmente tuvo como objetivo intercambiar conocimientos y realizar coordinaciones de operaciones para tratar de tomarse el poder los obreros en otros países europeos. Sin embargo, pues eso fracasó. ¿Sí? En ese sentido, pues la Unión Soviética, al igual que el fascismo, va a generar un unipartidismo, una doctrina netamente unipartidista. No hay posibilidad de oposición como ocurrió justamente en el fascismo. Fíjense que es un poco simultáneo, ¿vale? Porque se entendía que si se permitía que hubiera diversidad de partidos, pues fácilmente el capitalismo iba a volverse a tomar el poder. Y en ese proceso, pues en el 28 de diciembre de 1922 se da oficialmente origen a la formación pues, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la URSS. ¿Ok? Con la cual pues inicia un plan de reestructuración económica, industrial y agraria pues de todo el Estado. Sí, Stalin, que es la figura quizás más famosa en esto, pues fue nombrado secretario general del Partido Comunista y era una de las manos derechas de Lenin, aunque Lenin en principio no confiaba demasiado en él, pero pues igual eso no obstaría para que a la muerte de aquí me equivoqué, disculpen, aquí es muerte de Lenin, pero qué pena, Lenin, aquí me equivoqué, disculpen, a la muerte de Lenin, pues fue un conflicto entre los líderes del partido y Stalin queda como la cabeza, pues Stalin expulsa a los disidentes, a Zinoviev y sobre todo a Trotsky en el 27. Este es un mapa de la URSS, mapa de la URSS, digamos, basado en lo que hoy serían las repúblicas que surgieron de él, las 15 repúblicas de la URSS. Todos estos países integraban la URSS, ¿ok? Obviamente Rusia, ¿sí? Kazajstán, las repúblicas de Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, las repúblicas del Cáucaso, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, y las repúblicas de Europa Oriental, que eran Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Estonia, Lituania y Letonia. ¿Okay? Pues como pueden ver, pues era bastante grande. ¿Sí? Ok, listo. Sí. Joseph Stalin toma el poder, como les dije, en el 24, entre el 24 y el 27, logra expulsar a los disidentes, a sus enemigos políticos, principalmente a Trotsky, que va a ir a refugiarse a México, en últimas, va a recorrer de varios países y va a llegar en últimas a México en los años 40 y va a terminar siendo asesinado por agentes de Stalin. Bueno, Stalin fomenta el unipartidismo, ¿ok? Como ya lo había mencionado como característica fundamental de este totalitarismo. Pero pues aquí viene lo interesante o lo extraño, de alguna forma, algo que no ha podido muchas veces ser bien explicado por los que estudian el comunismo internacional, es que Stalin va a renunciar al internacionalismo de la revolución. ¿Okay? ¿Sí? Fue algo muy interesante porque Stalin va a convertir a la revolución rusa en algo fundamentalmente ruso, en contravía completamente a lo que Lenin aspiraba, a Lenin y Trotsky, que entendían esto como básicamente la primera oleada de un levantamiento, de una conquista comunista mundial. Stalin va a hacer que se repliegue la revolución únicamente a Rusia y lo va a vincular fundamentalmente a la formación de un Estado soviético, que es la URSS, efectivamente. ¿Okay? Entonces, a partir de esto, Stalin va a comenzar la construcción de una economía verdaderamente socialista. ¿Sí? La economía en el periodo de la revolución como tal
había sido un poco mixta. Lenin tuvo que recurrir al capitalismo de Estado antes de la NEP, porque, pues bueno, la economía estaba completamente hecha un desastre, y Lenin entendía que no se podía pasar directamente al comunismo, tenía que haber una fase capitalista, por lo menos eso decía Lenin, y pues por eso Lenin terminó en última fomentando medidas capitalistas, ¿ok? Como alianza con sectores burgueses, por ejemplo, eso algo por lo menos aparentemente contradictorio. Entonces, durante ese periodo intermedio con Lenin hasta el 27, pues la economía rusa es todavía bastante capitalista, porque pues Lenin incentiva una economía de esta índole para recuperar la economía del país, pero pues con Stalin, como una economía ya mucho más recuperada, se procede a lo que se llama pues básicamente la creación de una economía socialista, cuyo elemento fundamental era la colectivización. ¿Qué es eso? Sencillo. El hecho de que el Estado asuma la dirección de todas las empresas. ¿Ok? ¿Listo? Lo que solemos llamar nosotros, bueno, lo que se suele llamar en vocabulario más actual, nacionalización. ¿Listo? O dicho un poco más burlona, sarcásticamente, cuando aparece como este GIF de Chávez cuando dice expropiese. ¿Sí? ¿Ok? Básicamente es eso, ¿ok? La expropiación, es decir, se le arrebata la jefatura de la empresa pues a las manos privadas y pasan al Estado. Eso es lo que se llama en el vocabulario stalinista colectivización, hoy en día se llamaría nacionalización o expropiación. ¿Listo? En el caso de las granjas, pues aquí fue peor todavía el golpe a los campesinos, porque pues se abolió la propiedad privada campesina, que había sido una de las concesiones de la revolución a los campesinos. Se creó la colectivización de las granjas. ¿Sí? Curiosamente, aunque todo lo que estoy diciendo parece hablar de una economía que en última se ha salido del desastre, pues pasó fue lo contrario. La URSS experimentó un periodo de gran industrialización durante los años 30, durante el periodo de Stalin. ¿Sí? De hecho, fue uno de los países que más rápidamente creció industrialmente, y lo que va a ser más importante, conforme a lo que vamos a hablar la otra semana, no sufrió la crisis del 29. La crisis del 29, como lo vamos a hablar la otra semana. Lo cual va a ser algo interesante. Bueno, Eric Hobsbawm, famoso historiador de que les he hablado, dice que paradójicamente, por las cosas de las que les estoy diciendo, que les aclararé mejor la siguiente semana, el comunismo en últimas fue el salvador del capitalismo occidental cuando atravesó la crisis del 29, pero eso ya lo aclararé mejor la siguiente semana. ¿Sí? Stalin procede a la eliminación de toda forma de oposición, igual que en el fascismo, pero de nuevo, pues en un contexto distinto. Exilia a todos los que se lo opusieran pues, a los gulags, a los campos de trabajo forzados, y realizaba purgas dentro del partido. O sea, todos los que no estuvieran alineados a la doctrina stalinista, pues eran eliminados del partido, fundamentalmente. Y lanzó lo que se llamaban los planes quinquenales. A ver, la economía socialista fundada por Stalin es una economía que, como ven, elimina la propiedad privada. En este sentido está la principal diferencia respecto al fascismo. ¿Ok? Pueden ver que ambos son totalitarios, pero pues el comunismo como tal, con Stalin, va a proceder a la colectivización de los medios de producción, que es una medida típicamente marxista, y va a proceder a gestionar la economía a través de la planificación, lo que se llaman planes quinquenales, o sea, planes de producción a determinados plazos fijos. O sea, cero libertad de producción, básicamente, y pues bienvenida a la planificación de la producción gestionada desde el Estado. Estas son las características fundamentales del comunismo como se establecieron con Stalin en la Unión Soviética. Y como podemos ver, pues hay unas semejanzas importantes con el fascismo, por eso ambos son totalitarios, ambos son fuertemente unipartidistas, ambos regímenes van a ser fuertemente autoritarios, ambos regímenes también van a estar basados en la idolatría al líder y en un activísimo uso de la propaganda para fomentar la adoración al líder y la infalibilidad del líder. Y ambos van a estar basados también en la eliminación de toda forma de oposición. Quizás en lo que se distingue el comunismo también del fascismo es que el comunismo no glorificaba discursivamente la violencia ni el darwinismo social, como tal, por lo menos no en el sentido que lo hizo el fascismo,
pero los elementos políticos esenciales y el liderazgo van a ser elementos como muy fuertes entre ambos. Por eso se les suele llamar estados totalitarios, ¿ok? Son estados en los que el Estado, para la redundancia, va a asumir un control social muy, muy significativo, aunque va a tener diferentes colores en el fascismo y en el comunismo. Entonces, hasta aquí dejo la clase de hoy. ¿Alguna duda o comentario? Pueden expresarla libremente. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quieran decir? No, señor. Bueno, yo les anuncio esto, antes de que se me olvide, antes de que se vayan. Para las vacaciones, yo les voy a dar algo opcional, completamente opcional, ¿sí? Va a ser un taller examen opcional. Es opcional porque el que quiera hacerlo puede hacerlo, obviamente sin nota, ¿sí? Porque esto no es una clase ordinaria la que estamos haciendo, pero yo siento que a ustedes les haría bien, a los que quieran hacerlo, el ensayar a escribir un poco las cosas que nosotros hemos visto, en sus propias palabras. Entonces yo voy a publicar ese taller examen opcional, el que lo quiera hacer, yo voy a revisar cada respuesta y yo mismo haré las correcciones que sean pertinentes. El que no lo quiera hacer tiene la libertad de no hacerlo. ¿Ok? Y se lo voy a dejar fundamentalmente para vacaciones. ¿Ok? Porque yo sé que ustedes van a estar estudiando para dictes y pues esas preguntas o ese ejercicio les puede ser útil para aquellos que quieran hacerlo. Yo, como les digo, a los que respondan, a los que lo hagan, yo mismo lo voy a tomarme el trabajo de leer, de corregir y de hacerle los comentarios pertinentes sobre eso. ¿Ok? Entonces se los anuncio desde ya para que los que quieran hacerlo, pues efectivamente cuando lo vean lo hagan y lo sepan. ¿Ok? Entonces, Dice, profe. nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.